personas que aquí se encuentran, sin permiso hoy me dan, desde ya sean bienvenidas, que en buena compañía están, salud, paz y alegría, por aquí encontrarán, sabrosuras y otros gozos aguardándoles están, sabrosuras y otros gozos aguardándoles están. O que máis me gusta, me preguntan, o que máis me gusta é escribir. Escribir un pouco sobre todo, pero sobre todo sobre sentimentos. Ás veces as palabras que non son capaz de decir saenme cando as escribo. Gústame a poesía, son romántica. Gústame imaginar, contar historias que non son reales, pero que no fondo, cando as miras, cando as escribes, ves que si teñen un fondo de realidade e que é un reflexo da vida que estou vivindo eu, ou que viven xente ao meu redor, ou xente a quen eu amo, situacións que se producen. Cando fago eso, síntome relaxada, síntome ben, é como se me metera nun mundo interior no que só teño un lugar para min e onde eu me encontro en paz comigo mesma. Ao fin e ao cabo, penso que eso é a realidade que temos que vivir todos, porque somos un. Hola, Fina. Hola, Armando. Mira, sentes unha voz no oído que che dicta os poemas que ti escribes ou saenche do corazón? Saenme do corazón. Si tivera unha voz que me estuvera dicindo que tiña que escribir, xa non sería capaz de escribilo, porque seguramente tería que cambiar algo. O que eu escribo normalmente son cousas que eu vivo, entón naceme de dentro. É como se tuvera unha caixiña guardada aí e foran saindo cousas que vou sentindo, sobre todo cando estou moi triste ou cando teño algún problema grave. Igual nese momento non son capaz de escribir, pero despois de repente saen, pero como 5 ou 6 poemas seguidos, e nunca corrixo o que escribo. Eu escribo agora, sobre todo, no Facebook, e o que sai ali, o que tú lees ese día, é o que escribín esa noite. Non corrixín nada. Ás veces va con faltas, porque as comas non as poño, a mellor falta un acento, porque non corrixo nada. É acabar e enviar. Xa. Sí. O sea, como Lope de Vega, porque Lope de Vega escribía a súa obra na noite e xa a facía polo día. En cambio, Calderón era destes de estar corrixindo 1000 veces sobre o mesmo e nunca largaba o poema. Eu non podo facer eso. Eu se teño que corrixir as cousas moitas veces, que sei que fago mal, que deberíamos despois volver outra vez a mirar o poema, seguramente cambiaríamos moitas cousas. Pero tamén, ao mellor, non estou expresando o 100% o que eu quería decir. Tamén, se empezo a corrixir e quitarlle palabra de aquí, añadir outra dala, xa non é o que sentía. Cambiou o poema. Entonces, cando escribo poema ou prosa, porque ás veces non me sai o poema. O que me sai son cousas, ás veces escribolle algo dedicado ao meu pai, ou a miña nai, ou aos meus netos, ou ao meu marido, depende, o que me surxa. Como non durmo ben, escribo, xa dice o meu marido, mira, así, xa está outra. Eu voume para a cama, eu sigo escribindo, porque non podo dormir. Pero o que me sai nese momento, e según sai, se sai en prosa, e se sai en poema, un poema, é un poema. Eu sempre digo que son un aprendiz, que estou aprendendo. Non me considero nin unha poeta, nin unha escritora, eu son unha filla, unha nai e unha avoa. Pois iso é moito. E iso é o que son. O demais todo, sigo aprendendo. É moi bo considerarse así, non? Un aprendiz, porque é a forma de extraer da vida todo o seu zume, non? Ti levas na revista xente do redor dende o primeiro, non? Dende a primeira. Sí, eu coñecín a Abelino a través do Facebook, que me mandou unha invitación e acepteina, porque eu, eso, escribía uns poemas, estaba aberto ao público, entonces el debeu de ler algún poema meu, e dixo, non te interesaría
Pois sí, se non teño que falar en público, mira xa onde estou. Se non teño, non, isto só de escribir, pois estábamos na pandemia. Bueno, eu na pandemia tuve moitos problemas, porque na miña familia pois tocou moi duro foi. Era unha situación moi fea para todos. Pero Avelino, pois como que, Avelino eu digo que, aparte de ser o capitán, que lle chamo capitán dos corazóns dos poetas, parece que che quitas palabras ou que sintes só preguntándoche algo. Ten esa capacidade. Entonces, pois, empecé a falar moito con él, empecé a entrar na dinámica do grupo, escribí o meu primer poema para a revista, e despois de aí, hasta hoxe. Que son xa 16, non? 16. E aparte, tamén colaboraches en varias colectáneas cos poetas portugueses. En Sempre Abril, e na do Camiño, que me convidou Grasa, que é un canto de muller. Por suposto. E mandoume un privado se quería colaborar, que estaría encantada de que colaborara, e eu dixe, pero mira que non son experta, non son ninguén, a min gustame o que escribes, eu me gustaría que estiveras, e entonces empecé a escribir tamén para esas dúas colectáneas, e agora pois estame agora hai unha nova, estame pedindo, non sei se era capaz, teño moitos frentes abertos, e bueno, daqui a que sexa, podes facelo, entón estamos aí negociando se podo ou non podo. Moi ben. Porque ás veces que as situacións pois non che... Claro. Moi ben, Fina, pois moitísimas gracias por estar a maiores no programa A Maiores. Gracias a ti por convidarme. Me llamo Ermesinda Ríos y el nombre me hizo sufrir mucho en Santiago porque no había ninguna Ermesinda. Entonces, hasta que vino un profesor de Lugo, que Aquilino Iglesias Alvariño, que viene en los libros de gallego, dijo, Ermesinda, ven conmigo, que estas se ríen de ti porque son ignorantes. A ver, ¿quién sabe quién fue la primera Ermesinda de España? Y no sabían. La hija de don Pelayo, el que hizo la Reconquista. Entonces nunca más se volvieron a reír de Ermesinda. Nací ahí, aquí, que pertenece a Carballiño, pero mi padre era militar y estaba destinado en Santiago de Compostela. Entonces, debido a un jefe de él, dijo, te mando para Santiago porque cobráis muy poquito. Después de la guerra no cobraban apenas nada. Y entonces lo destinó a Santiago para que si tenía hijos, que pudieran estudiar allí. Y fue por eso por lo que pudimos estudiar. Éramos tres, yo era la mayor y dos hermanos varones. Y mis hermanos estudiaron parte del bachiller, pero no quisieron seguir. Y uno de ellos fue militar, el segundo. En Santiago yo fui muy feliz, a pesar de la época de Franco, que la ponen tan oscura, fue mi mejor época. Y vivimos en Sar, que vivió Rosalía 4 casas más abajo, por eso escribía en las orillas del Sar, porque pasa el río por ese barrio. Era de los más pobres de Santiago, porque mi padre no podía alquilar un piso en el centro de Santiago. Y entonces vivimos en Sar. Y muy bien, allí. Pese a que fueron años de mucha pobreza, mis padres, si les sobraba pan, lo repartían. O sea, eran muy bondadosos mis padres. Y compartimos muchas cosas porque mi padre quería que bajásemos a jugar con los niños del barrio, porque la mayoría de los militares tenían un poco de miedo y no querían mezclarse con la gente del barrio. Mi padre era todo lo contrario. Siempre quiso que jugásemos con ellos. Si sobraba algo en casa, se repartía con aquellos niños que entonces andaban, pese al clima de Santiago, descalcitos. Mi infancia fue así, que
una amistad muy grande con aquellos niños, pero también quedaban jugando solitos todo el día, y porque sus padres iban a trabajar, no tenían con quién dejarlos, y así pasaban el día en la calle descalzos, lloviendo. Al casarme, mi marido dijo, teníamos 4 hijos, y dijo, ya tienes la guardería en casa, no trabajes, porque mis padres habían tenido una chica que nos maltrató. Cuando ellos no estaban, nos encerraba en una habitación oscura y cosas así. Entonces yo nunca quise tener una chica para ayudarme a cuidar a mis hijos. Y mi marido, como lo sabía, tampoco. Entonces tuve muchos años él me ayudaba a que estudiara lo que quisiera, pero que por favor estuviese en casa con los niños. Y bueno, que tuvo razón. En parte sí, en parte yo tenía tal vocación que cuando vi que eran mayorcitos, pues fue cuando vinimos a vivir a Carballino, porque mi marido ya era agente comercial, estaba bastante cansado y quiso venir a vivir aquí, a pesar de que él era de Manzaneda. Y vinimos para Carballino, y fue cuando hice los cursos de gallego y quise terminar también lo de historia. Y claro, él para eso me facilitaba todo lo que quisiera, libros, clases, lo que quisiera. Bueno, entonces me sentí muy bien. Y cuando en el Vila do Arenteiro necesitaron un profesor de gallego, pues una amiga me dijo, mira, voy a hablar con el director y a ver si puedes entrar, tú que quieres trabajar. Y entonces allí me facilitaron mucho, me cogieron a prueba y ya me quedé 16 años. Mis alumnos ya tienen barba y no los conozco. Y me gastan mucho, me dicen, uno estaba haciendo que me multaba porque aún conduzco, que me multaba. Y dije, estoy bien aparcada, y me dice, era para que mirara para mí a ver si me conoce. Y cosas así, detalles de esos, los tengo tan bonitos ahora. O que me vienen a dar las gracias por aquellas clases de griego que le impartí, porque en Santiago, en el bachiller, nos ponían griego y latín, en todo el bachiller. Estudié en el Rosalía de Castro, allí aquel que está en la Alameda, sí, que entonces era femenino solo. Y no sé qué más le voy a decir. Que también de los cursos de francés que hacíamos, porque se empezaba con el inglés, pero mi padre me dijo, aún no sabes bien francés y te vas a meter a otro idioma, sigue con el mismo. Y fui la única de Santiago que hizo intercambio cultural con una francesa. Pero mi madre entonces, no, que venga primero la francesa. Era así. Y vino, ya estábamos aquí en Veiga, que mi padre había reformado una casita, vivíamos ahí en el verano. Y vino la francesa y quedaron encantados con la amiga francesa. Y después fui yo allá, la primera de Santiago que hizo eso, de intercambio cultural. A mí me gusta sobre todo ayudar, y vengo aquí al centro, y cuando me dicen, hay una conferencia sobre Alzheimer, mi marido lo sufrió 10 años, y entonces yo vine para colaborar, para dar ideas, para cosas así. O sea, usted está muy integrada en el centro sociocomunitario. Muy bien, porque hay gente que tiene depresiones y yo los animo a que vengan aquí, que hablen que se relacionen, porque eso es la base para curar la depresión. El salir de casa, no meterse en casa, salir y socializar. Soy docente e investigador en la Facultad de Ciencias de Ourense, en la Universidad de Vigo, desde hace aproximadamente 33 años. Vine procedente
la Facultad de Veterinaria de León, y lo que realmente me atrajo, me sedujo de la labor de docencia e investigación universitaria, pues fue el ejemplo de mis profesores en la Facultad de Veterinaria de León. Por aquellos entonces, en la Facultad de León había solo 4 en España, la de León quizá era la más puntera, y había, bueno, estaban los mejores profesores, los intelectualmente mejor dotados, los que tenían unas escuelas pues mejor formadas y más numerosas, y fue pues su ejemplo y bueno, y el quedar en muchas ocasiones deslumbrado por cómo transmitían los conceptos con la profundidad y a la vez con la amenidad con la que lo hacían, ¿no? Lo que me motivó a pensar, digo, bueno, yo seguro que en el futuro pues nunca llegaré a este nivel o no podré hacerlo de la misma manera, pero voy a intentarlo, ¿no? Y voy a empeñarme en ello, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al terminar la licenciatura, pues ya pues cursé los estudios de doctorado y demás, y desde entonces pues mi vida ha sido la labor docente e investigadora en la universidad. Catedrático de la Universidad de Vigo, director, hasta donde yo sé, de más de 20 y tantos tesis doctorales, proyectos, investigador, columnista, escritor, y bueno, podría decir muchísimos etcéteras más, pero me voy a centrar en lo que es en la licenciatura y doctorado de veterinaria. Estamos hablando de salud. Entonces preguntaría, ¿cuál es el papel del veterinario en la actualidad? Bueno, realmente la salud es una sola, ¿no? La salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente pues están absolutamente entrelazadas, bien, que no se sabe hasta qué punto en donde acaba una y donde termina otra. Y en el núcleo de esa intersección pues está la labor del veterinario, ¿eh? Y eso es apasionante, ¿no? Porque el veterinario pues hace prevención y control de las enfermedades de los animales que pueden ser transmitidas al hombre, lo que denominamos las zoonosis. Después hace control sanitario de los alimentos, evita que los alimentos vehiculen microorganismos patógenos al hombre, bien microorganismos procedentes de los animales productores de los alimentos o bien microorganismos del ambiente que están en el suelo, en el agua y demás, y en un momento dado pues se cuelan en la cadena alimentaria. Entonces es una labor importantísima y que duda cabe siempre en asociación o en sociedad con el resto de sanitarios, ¿no? Claro. Con médicos, con farmacéuticos. O sea, es un elemento importante dentro del área de la salud, evidentemente. ¿Cree que el objetivo sanidad, salubridad está conseguido en los países avanzados, por decirlo de algún modo, ahora mismo? Bueno, esto también tiene su aquello. Tiene su aquel. Vamos a ver, se ha hecho, si nosotros, bueno, y está ahí la historia, ¿no? Y se ha hecho muchísimo en todo lo que es relacionado con enfermedades infecciosas, en prevención, control, erradicación. No solo ha hecho mucho la profilaxis vacunal, también la utilización de antibióticos para tratar enfermedades infecciosas y bueno, enfermedades que hace, pues eso, que a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, pues eran una sentencia de muerte, pues en la actualidad son perfectamente curables, con simplemente, ahora ya los antibióticos ni se pinchan ya, o sea, es una simple pastilla o cápsula de un antibiótico, ¿no? Y bueno, y en ese sentido sí que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Es indudable, pero todo lo que es prevención y control requiere también su vigilancia, requiere tener la guardia muy alta, porque todo lo que se ha conseguido se puede perder si nosotros descuidamos la profilaxis, si nosotros descuidamos, pues, o abusamos, o utilizamos indebidamente los antibióticos, que es algo que se está concienciando a la población. Los antibióticos son un instrumento valiosísimo, pero empiezan a generarse resistencias microbianas a los antibióticos, de tal manera que los antibióticos en un momento dado, si no se saben utilizar correctamente, pueden llegar a ser totalmente ineficaces y podemos retrotraernos a la época en la que no había antibióticos y demás. Y todo esto, claro, requiere tener la guardia alta, pues requiere concienciación de la población, implicación de la población, de las autoridades sanitarias. Y también, desgraciadamente, yo esto lo comento en muchas ocasiones y
y a alguna gente no le parece bien, todo esto también requiere dinero. Eso no hay mucho. de eso. Requiere dinero porque Hay que invertir. nos claro. estamos empobreciendo. Claro. Dígase Sí. lo que se diga, nos estamos empobreciendo, y esto se ha visto en los países del este de Europa, ¿no? Cuando ha habido guerras, cuando ha habido inseguridad pública, cuando ha habido problemas de este tipo, cuando se ha dejado de invertir dinero en sanidad, pues lógicamente todos estos avances pues han retrocedido, y aquí tenemos que ser muy vigilantes y muy reivindicativos también. Los profesionales sanitarios pues también tenemos que ser muy reivindicativos con las autoridades Claro. políticas. En sanidad, en investigación. En este sentido, que claro. eso, el mantener Claro. una sanidad es caro, es caro. Y hay organizaciones que acusan a la ganadería de la causa del cambio climático. ¿Qué opina de estas acusaciones que se hacen respecto a la ganadería y el cambio climático? Es un tema... Es un tema también complejo. Bueno, una de las cosas, yo creo que la gente que tenemos una cierta edad y una cierta formación estamos de acuerdo. Uno de los problemas que a mí me da en cierto modo miedo, uno de los problemas actuales, es que hay una serie de verdades oficiales que la gente asume sin hacer ningún tipo de crítica, y esas verdades a veces no lo son tanto, ¿no? Entonces nos están ahora torturando, culpabilizando y demás con el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático, o sea, el calentamiento global, es una realidad, pero lo cierto es que si miramos la historia del planeta, pues ha habido ciclos de calentamiento y de enfriamiento. O sea, nosotros, bueno, ha habido glaciaciones, por ejemplo, en el periodo cuaternario, en el Pleistoceno y en el Holoceno, pues hubo glaciaciones, ¿no? Y después, ¿por qué se posibilitó la implantación de la vida en la Tierra? Porque hubo un calentamiento, ¿no? Ya, claro. Y si nos fijamos en el pasado reciente, pues en la Edad Media hubo lo que se llamaba un óptimo climático medieval, había una temperatura muy elevada, y después a mediados del siglo XIV empezó lo que se llamaba la pequeña glaciación o la pequeña edad de hielo. O sea, es que es... Claro, es cíclico. Es cíclico. Hubo un enfriamiento que duró hasta mediados del siglo XIX, o sea, de tal manera que en Europa pues apenas se conseguían cosechas de cereal por lo frío que era y ahora estamos en un ciclo de calentamiento. Eso es inevitable, o sea, porque cuando dices esto, dicen, no, es que usted es negacionista, tal. No, es inevitable que haya un calentamiento global. Pero claro, yo creo que es un poco soberbio por parte del hombre el arrogarnos el protagonismo del cambio climático. Y yo creo que no es así. Del mismo modo que también es una realidad que yo no sé si está en nuestras manos hacer algo para que este cambio climático, este calentamiento, se frene o se enlentezca y demás. Y en relación con la producción animal, pues bueno, pues nosotros, el ser humano, tenemos la desgracia de que somos heterótrofos, no tenemos ni hojas ni raíces y tal, entonces tenemos que consumir a otros seres vivos para poder vivir. Es que esa sería la pregunta que tendría que hacerle. ¿Qué productos cárnicos tradicionales habría que poner ahora mismo en valor? Sí. Es que si no hay animales... Sí, y la producción animal es eso, o sea, nosotros no tenemos más remedio que consumir proteína animal, porque además es la proteína que tiene, es más parecida, más homóloga a la nuestra, la que tiene una composición de aminoácidos similares, la que es rica en aminoácidos esenciales, la proteína de elevado valor biológico, en definitiva. Entonces no tenemos más remedio, y somos casi 9.000 millones de habitantes en el mundo que tenemos que sobrevivir, tenemos que alimentarnos. La producción animal ahora mismo es responsable de la emisión del 15% de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente anhídrido carbónico. Y eso es mucho menos de lo que emite la actividad industrial, de lo que emite la locomoción y demás, y sin embargo, curiosamente, nadie se mete con la actividad industrial o menos, ni con la locomoción, cuando para el ser humano es mucho menos importante que el comer, que alimentarse, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un San Benito que le cayó que se cuelga, a la ganadería, que le cayó a la ganadería, que si contaminante, pues no es así, o sea, no es así, y además que es una actividad imprescindible para la vida. O sea, si ahora nosotros paralizásemos todo lo que es la producción animal, pues habría un desabastecimiento de los mercados tremendo, en definitiva, necesitamos la producción animal para poder vivir, es inevitable, con todos sus problemas y con todos Yo creo que
podríamos estar hablando, nos quedan productos lácteos, nos quedan muchas cosas en el tintero. Posiblemente lo necesitemos otro día para seguir informando a la población de tantos problemas de los que podremos hablar y de los que tendremos que asumir responsabilidades todos. Doctor Carballo, muchísimas gracias por estos momentos que nos dedicó y esperamos poder otro día poder compartir Ha sido un placer porque indudablemente nos quedan muchas cosas en muchas el tintero. cosas por tocar y bueno, realmente y sobre todo para que la gente joven Claro. se informe y escuche opiniones que a lo mejor van en contra de las opiniones oficiales o de las versiones oficiales que en muchos casos no obedecen a la realidad, son interesadas, y bueno, yo he hecho en falta también la gente joven este espíritu crítico, decir, bueno, esto es verdad esto que nos están contando, es verdad. Pero el tema de la producción animal, pues bueno, realmente es que la producción de carne, de leche, es la base de la alimentación humana, caramba. Esto yo creo que necesitamos seguir hablándolo en otra entrevista, si usted nos vuelve a conceder. Para mí será siempre otro ratito de placer. De su no tiempo. No, caramba, eso bueno, sería para mí un placer el volver aquí y colaborar con ustedes. Gracias. Boa vida. Cando alguén se achega a unha aldea e te recibe algunha persoa maior, pois sempre preguntan ti de quen ves sendo. Pois eu son o fillo da Celia do Lemés e do Javier do Romualdo, que eran veciños das aldeas de Vilela e máis de Pedrouzos, no concello de Taboada. Fun un neno miope, pero bueno, fume desenvolvendo na vida pois sin maiores problemas hasta que no ano 94 pois sufrín un accidente laboral e perdín a visión dun ollo. E hai 12 anos pois perdín a visión do outro. Dende aquela, pois a miña teima ven sendo pois achegarme ao mundo da música e da literatura oral, tradición oral, bueno, compartir coas persoas que se achegan hasta a casa do Romualdo, que é a casa onde vivo, pois para coñecer e descubrir tamén a paisaxe, para descubrir as persoas e para descubrir ese patrimonio tan fantástico que temos na nosa terra. E a través da zanfona, pero tamén a través dos paseos, pois podemos achegarnos a tantas e tantas maravillas como aquí temos.